Bienvenidos una vez más a este programa Contrastes. El día de hoy vamos a analizar 5 temas. El primero son los resultados que da la empresa Parametría sobre el 15 de septiembre. El segundo es a un año de Ayotzinapa. El tercero es la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cuarto es la visita del Papa a Estados Unidos. Y finalmente el independentismo de Catalán. Comenzamos. Muy bien, bueno, el día de hoy nos acompaña querido Tobías, Fernando, bienvenidos. El día de hoy, bueno, vamos a empezar con los resultados que da Parametría sobre el conocimiento de los mexicanos, bueno, sobre esta festividad que se dio el 15 de septiembre. Generalmente la cultura del mexicano no es la primera vez que se deja ver que pues es una cultura muy desinformada, temas políticos, ¿no? La mayoría no conocemos los temas más esenciales, qué partidos tiene el gobierno, qué diputados, ¿no? ¿Quién es tu diputado, tu senador? Digamos, temas que pareciera muy fáciles, pues hay un gran desconocimiento. En este sentido se mide la historia y pues también se observa un gran desconocimiento. Entonces, en ese sentido, Fernando, no sé qué datos de esta encuesta te dejan pues sorprendidos, ¿no? Sorprendido e indignado también, porque bueno, hay que recordar que las reformas educativas de los últimos años, pues que han bajado temas de civismo, de historia, de filosofía, los temas sociales, estos que deberían de servir para conglomerar a la sociedad, para darle una identidad, pues que se han visto menguados, han sido muchas veces cancelados y bueno, pues ahora tenemos estos datos que creo que el más impactante es esto de que 3 de cada 10 mexicanos contestan correctamente que México se independizó de España, pues es sorprendente y también indignante porque, bueno, pues qué sociedad es la que se está generando desde los planteles educativos, ¿no? No, y en ese sentido, por ejemplo, el 51% desconoce de qué país nos independizamos, ¿no? Lo cual que parece muy grave, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de un evento, vamos, que no fue una batalla, digamos, olvidada, sino fue nuestra gran lucha de independencia, donde se supone que a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preparatoria, se fortalece muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me parece realmente muy preocupante que en estos niveles estemos de desconocimiento. En este sentido, Tobías, también, ¿qué datos te parecieron interesantes de esta encuesta? Bueno, más que interesante, nos confronta con una realidad evidente y efectivamente que nos obliga a hacer una ponderación de qué otras cosas están sucediendo de nueva cuenta que nos llevan a situaciones absolutamente inadmisibles. No puede ser que tengamos esa amnesia histórica. Bueno, sí puede ser porque la estamos viendo con esta encuesta, que si bien es cierto, también depende de los sectores a los que va dirigido, pero en general pues representativo y sin duda que el índice de falibilidad pues no debe ser muy elevado. Sí es cierto que nos empezamos a olvidar de la historia. Ahora, es lamentable porque estamos hablando del festejo de 205 años de independencia, pero también estuvimos 300 años bajo el yugo español y que efectivamente esto es un dato esencial que tiene que ver con la mexicanidad y que se enseña ahora, pues yo entendía que desde kinder, ya no solamente en la primaria, en las clases de historia, pero es uno de los conocimientos esenciales. La pregunta básica, ¿por qué soy mexicano? ¿No? ¿De dónde deriva México? ¿Siempre ha sido esto así o no?
Creo que esto es un tema que nos obliga nuevamente a ver qué es lo que está sucediendo en el terreno de la educación, pero en el terreno de la cultura predominante y también de la transmisión de nuestras raíces, porque nos olvidamos de cuestiones esenciales, fundamentales, y por eso también nos olvidamos de las culturas originarias, que eso también es un punto que debe de preocuparnos. ¿Qué entendería hoy en día un mexicano en torno a lo que es la mexicanidad? ¿Viva México o la selección o el Chicharito? Eso sería ¿No? delicadísimo. Claro. Entonces, creo que es una cuestión delicada el hecho de que la gran mayoría no sepan de qué país nos independizamos. Es más, quizá algunos piensen que todavía dependemos de alguna otra soberanía. Y a lo mejor piensan que todavía el sureste de Estados Unidos sigue siendo parte del territorio de la Nueva España y por eso van con frecuencia a migrar, ¿no? Digo, podría ser que es una especie de reacción para recuperar el territorio, pero lo cierto es que sí es hasta ofensivo y preguntarnos quiénes tienen o tenemos responsabilidad para que los niños, los jóvenes y los adultos no puedan reconocer de quién nos independizamos después de tantos siglos y después de estar gritando cada 15 de septiembre por la noche, ¡Viva México! Claro, ¿no? Y aquí fíjate que uno podría pensarse, es un porcentaje a nivel nacional, podría pensarse que a lo mejor porque, bueno, estamos hablando en promedio entre zonas urbanas, rurales, ¿no? Norte, sur, centro. Sin embargo, hace una comparación con el Distrito Federal como una ciudad, bueno, las más, si quieres tú, con cultura, con medios para informarte, ¿no? Esto no quiere decir que en otros estados no haya, ¿no? Pero se supone que la capital pues concentra todos estos medios, ¿no? De comunicación, de cultura, todos estos elementos. Y fíjate lo que es interesante, el 46% solamente mencionó correctamente de quién nos independizamos. O sea, más o menos un 12% más que a nivel nacional, lo cual también es una cifra por abajo de la mitad y que deja ver que en general los mexicanos, estemos o no, digamos, en zonas rurales o urbanas, hay un gran desconocimiento histórico de lo que pasó el 15 de septiembre, pero seguramente ese día todos nos fuimos a una fiesta en la noche. Ahora otro tema interesante. Pero, perdón, imagínense que si se hubiera preguntado, oiga, ¿usted se dio cuenta cuando nos independizamos de Alemania o de Francia? Igual alguno hubiera contestado que sí. Bueno, eso ya es mejor no investigar ese tema porque sí me preocupa. Bueno, y acá lo interesante es que también la encuesta hace el conocimiento, pues, en este caso de los héroes de la independencia, y bueno, el que por excelencia, ¿no? Hice como muy bien dice, ¿no? Desde pequeño te viste, ¿no? Para ir a desfiles a veces, o obras. El más conocido, pues, es Miguel Hidalgo y Costilla, con 26% de conocimiento, ¿no? Lo cual también nos habla de un conocimiento pues muy bajo, ¿no? Me parece que es pues dramático. El segundo más importante es José María Morelos y Pavón con un 14%, o sea, me parece también muy grave por la, digamos, por el contexto que implicó y por, digamos, todo el conocimiento que dejó José María Morelos y Pavón y por todas las cuestiones históricas que también realizó. Y bueno, la tercera, que son como la tríada, ¿no? Josefa Ortiz Domínguez, ¿no? Que es como los más representativos, un 9%. Entonces, fíjense, nada más reconocen, entre comillas, 3 y muy pocos. Los demás tienen niveles porcentuales muy bajos. Ignacio Allende, 5%, Agustín de Iturbide, 2%, Vicente Guerrero, 2%, Ignacio Aldama, 1%, y Guadalupe Victoria, 1%. Entonces, tú dime, una nación sin historia, Fernando, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues es una nación sin identidad, ¿no? Y esto puede ser bueno y malo, porque bueno, quizás para ser ciudadano del mundo, cosmopolita, global, claro, pues tendrías que dejar un poco quién eres para sentir empatía por el otro y bueno, esto te lleva a tener una proyección. Pero por el otro lado, pues no saber quién eres, pues puedes caer o puedes dar lo que
tienes de valioso por cualquier otra cosa, ¿no? No, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque me parece que una de las cosas que ha sido como claro es esa falta de identidad de los mexicanos. Y creo que parte de eso se puede explicar en que no tenemos un conocimiento histórico claro de dónde venimos, quiénes somos, con esta multiculturalidad, ¿no? No estamos hablando de un eje, ¿no? Sino que hay una gran vertiente. Sin historia, Tobías, ¿a qué estamos condenados? Bueno, yo coincido en que efectivamente vivimos en un mundo global y eso es importante, pero lo que no puede aceptarse es el exceso de ausencia de cultura, valga la expresión, porque finalmente esto tiene que demostrar mínimamente conocimientos básicos de historia de México. Y con independencia de ser globalista, de ser globalofílico, lo cierto es que también todavía seguimos asumiendo un sentido patrio y todavía seguimos asumiendo que existe una soberanía territorial y todavía seguimos honrando a los héroes y seguimos honrando a los símbolos patrios, lo que nos identifica justamente no solamente con la tierra, sino con la cultura, no solamente con el lugar de nacimiento, sino con la forma de ser, no solamente con nuestros antepasados, sino también con el resultado de lo que somos hoy en día, porque a final de cuentas, todos estos procesos históricos es lo que ha estado formando la identidad nacional. Ahora, sí es cierto que efectivamente el mundo global tiende a generar ciudadanos globales y ciudadanos locales. El asunto es que en un país como el nuestro, difícilmente podríamos decir que todas estas personas que desconocen esa información son ciudadanos locales, porque no creo que pudiera haber argumentos suficientes para suponer que tienen una cultura amplia sobre lo que ocurre en todo el mundo. Y me parece que eso sí habría que dimensionarlo, porque efectivamente tenemos ciudadanos que tienen una visión amplia de lo que pasa en el mundo. Otro aspecto que también podría plantearse es el tema del exceso de información y de la pérdida de focalización que tiene el individuo hoy en el siglo XXI, una sociedad de consumo en donde recibimos una gran cantidad de información que nos impide concentrarnos y que eso nos obliga, por supuesto, a ir desplazándola y al final no llegamos incluso ni siquiera a procesarlos. Y baste ver cómo hay una oferta televisiva de 50, 70 o 100 canales, cómo hay docenas de revistas, internet, las redes sociales. Es decir, el individuo del siglo XXI recibe muchísima información, pero en realidad no se informa suficientemente por esta desfocalización, por esta falta de concentración y de selección de información. Pero me parece que con todo y eso, que podría explicar efectivamente reacciones desde el punto de vista sociológico, digamos, no es perdonable perder la memoria histórica. No, yo ahí ya te iba a decir, digo, una cosa es que todo el mundo globalizado y otra es que no sepamos historia de México. Yo creo que son dos cosas y yo creo que para enfrentarnos a un mundo globalizado hay que saber la historia de dónde venimos y tener clara la identidad, porque lo contrario, ¿sabes? Nos daría lo mismo defender este país que no defenderlo. Claro. Entonces yo creo que ahí está un tema y bueno, y con esto cerramos, creo que los mexicanos nos falta identidad y platico un acontecimiento que lo viví y me llamó muchísimo la atención. Yo fui al grito en Dolores y entonces saben que se canta el himno nacional, ¿no? Entonces pues, la mayoría, los que estaban a mi alrededor les daba como pena cantar el himno nacional, ¿no? Y dije, qué fuerte, ¿no? Pero luego puse una canción de José Alfredo Jiménez y todos cantaron. Y yo dije, Santa Madre, o sea, creo que tenemos invertidos los temas acá. Lo que parecería como importante creo que no lo es y creo que los mexicanos nos hemos enfocado no en cuestiones que a lo mejor son históricas e importantes, sino en otros elementos y esos son los que nos están dando identidad. Pero bueno, será tema de otro programa, ¿no? ¿Qué está dando identidad a los mexicanos? La historia no es. Y el grupo que amenizó ese día, ¿no? No. De eso no hablaremos. No, de eso no hablaremos. Entonces, bueno, pues ahí está un tema. Sin embargo, pues queda claro que de historia los mexicanos no conocemos. Muy bien, vamos al siguiente tema que es a un año de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
A nivel nacional se están haciendo marchas, manifestaciones. En este contexto, Tobías, digamos, ¿tendremos que hacer esto, o sea, este aniversario? ¿Qué tendremos que estar discutiendo en este año sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Bueno, lo cierto es que nadie está satisfecho con lo que ha venido ocurriendo y hay una profunda indignación con lo que ha sucedido. Aquí hay un hecho que tiene que ser aclarado, que tiene que ser esclarecido y que debe dejar satisfecha a la sociedad mexicana y a la sociedad mundial. La desaparición de 43 personas en sí misma es reprochable. La intervención de agentes públicos también es absolutamente detestable e inadmisible. Y por otro lado, las circunstancias en que se produce y que generan que se voltee a ver a nuestro país, hace necesario que hagamos una revaloración de la importancia de mejorar nuestros mecanismos de investigación. Pero además también las instituciones se encuentran obligadas en este momento a recuperar confianza en la ciudadanía. Esto es fundamental. Hay una serie de cuestionamientos severos y por supuesto hay reacciones de distinta naturaleza. Sí es un acontecimiento que no puede pasar inadvertido, es una situación gravísima, terrible, que además a partir de ello y de su búsqueda resulta que, como ustedes recuerdan, se encuentran otros cadáveres y además esto asociado con la desaparición múltiple de personas que estamos padeciendo en este país. No se trata de una conmemoración, me parece, sino de justo fijar en la memoria histórica un hecho que no se puede volver a repetir. Una situación que obliga a que haya respuestas claras, contundentes, precisas y que las instituciones entreguen toda la información, lo cual me parece positivo, que la Procuraduría entregue toda la información. Me parece positivo que haya conversaciones directas entre el titular del Ejecutivo y los padres y los abogados de los jóvenes desaparecidos. Me parece también importante que existan observaciones de organismos internacionales, aunque, habría que decirlo, tenemos que evitar caer en la tentación de que vengan los vecinos de todas partes a ver qué es y qué es lo que estamos haciendo, porque eso pone en riesgo justamente la fortaleza de nuestro ya frágil Estado, ¿no? O digamos, todavía pone en mayor fragilidad al Estado democrático de derecho al que estamos aspirando. Es un hecho lamentable que tiene que quedar esclarecido. Es un hecho que sí conviene tener presente. Es un hecho que no debemos de ninguna manera olvidar. Al igual que el otro tema del que hablábamos, en este caso tampoco, porque además nada nos garantiza que pueda dejar de ocurrir este tipo de situaciones. Y me parece que todavía tenemos que esperar, aun cuando hubo ya respuestas por parte del Ejecutivo, también hay propuestas claras por parte de los padres de familia y, claro, una serie de situaciones circundantes de las que podremos seguir hablando. Aquí lo que tú dices está bien, me gusta esta parte que dices, esto no puede volver a pasar, tiene que quedar clara la memoria de todos. Entonces ya tenemos un 2 de octubre, ahora tenemos un 26 de septiembre, o sea, vamos a ocupar el calendario, eso me preocupa. Dice Fernando Tobías que las instituciones tendrían que dar claridad. Yo creo que no van a dar claridad. Yo creo que si no lo hicieron a un año, no lo van a hacer en el siguiente ni en los que siguen. Ahora, la pregunta acá es estas marchas, estas manifestaciones. El año pasado, cuando se dio esto, hubo paros nacionales de universidades principalmente, marchas en el Distrito Federal. Ahora también se están dando marchas en el Distrito Federal, algunas manifestaciones locales. ¿Esto servirá de alguna presión o simplemente nada más es un tipo como de desfogue que el gobierno está dejando que la sociedad haga para parar una crisis que es clara social? Bueno, primero yo coincido con
Coincido con ¿Tobías? Tobías en el sentido de que es un hecho muy, muy lamentable. Desgraciadamente yo no dudo que no vuelva a pasar, precisamente porque también coincido contigo. Lo que Ayotzinapa a un año nos está mostrando ya es la desnudez de las instituciones, la inoperatividad. No operan las instituciones, no operan los procesos de impartición de justicia, de persecución del delito, de investigación. O sea, 3 peritajes, 4, 5 peritajes, las cosas están mal hechas, si se pueden los restos, si los encontraron aquí, si los encontraron allá, si se pueden identificar, si no se pueden identificar. Y tenemos 2 versiones que yo creo que a estas alturas ya son completamente irreconciliables. Por un lado, los padres y la sociedad que reclaman que aparezcan, que los queremos vivos. Yo lamento mucho, pero yo creo que no están vivos. No sé qué pasó, digo, no tengo datos, pero no creo que estén vivos, no creo que los podamos encontrar o los puedan encontrar a vivos como se los llevaron. Pero sin embargo, esto va a seguir porque ya no es una reclamo de la sociedad local, de la sociedad nacional. O sea, Ayotzinapa se ha convertido en un movimiento mundial, ahí están las redes en 50 ciudades del mundo, diversos personajes, en diversos eventos se ha llamado a estos 43 y cada llamado es un cuestionamiento que cae en oídos sordos de parte de las instituciones gubernamentales y de Procuración de Justicia en México, porque ellos, su retórica es, estamos haciendo todo. Claro. Estamos haciendo, no podemos hacer más. Esto es lo más perfecto que podemos hacer. Y bueno, ahí estamos los informes internacionales donde dice, a ver, pero falta esto, falta aquello, el 5º camión, donde están, se borraron del expediente la aparición de policías federales, la aparición del ejército, la aparición de tal cual personaje, o sea, cosas que no están en el expediente, que según ellos era su verdad histórica, su perfección investigativa, y no, realmente lo que vemos y la entrevista de el señor Peña Nieto con los padres fue un diálogo. Que ese ahorita, ese último tema. Yo no sé hasta dónde, pero bueno, cuando en las reseñas que hay, dice él, estamos del mismo lado, pues no. Como los padres, yo tampoco lo creí definitivamente, no. Porque pues no llama a su procurador, no le mete a la cuestión de la investigación, o sea, realmente la apuesta del gobierno es que esto que haya un hartazgo, que se caiga en el olvido y ellos seguir con su retórica de que lo están haciendo mejor, que no se puede hacer más, que su verdad es la única que existe y que debe de existir. Bueno, yo no sé si están de acuerdo ambos conmigo en el sentido de que este caso es muy complicado y yo no creo que se llegue tampoco al esclarecimiento total. ¿Por qué? Porque se han metido temas, o sea, en este caso el gobernador, ¿no? O sea, hay un tema político ahí fuerte, el tema del procurador, está metido el ejército, está metido la policía estatal, está metido el narcotráfico. Y creo que están metidos temas que me parece a mí que son temas que pueden estar hasta enlazados. Y creo que estamos hablando de verdad de una situación muy complicada de la cual México no se quiere hacer cargo. El tema del narcotráfico está en la política, tienen fuertes lazos y creo que ahí está un tema que creo que les da muchísimo miedo esclarecer y dejar claro qué pasó en el caso Ayotzinapa. Tobías. Por supuesto, es una auténtica madeja, una tela de araña. Es incontestable. Y por un lado, habría que asumir que hay un proceso penal que tiene que seguir su curso, hay una serie de personas que han sido detenidas, hay una serie de declaraciones, recientemente se capturó también a alguien que aparentemente tuvo intervención. Necesitamos tener más información sobre todas las declaraciones que ha habido.
están interviniendo expertos de diferentes nacionalidades. Lo cierto es que los argentinos se han especializado mucho en este tema porque durante las dictaduras sufrieron de desapariciones forzadas, aunque en términos numéricos creo que tenemos ya más en México que los que tuvieron las dictaduras de Sudamérica en los 80s, y eso es muy delicado. Por otro lado, también es otro tema importante tomar en cuenta que el fenómeno de la desaparición forzada de personas en nuestro país no puede ser soslayado. Esto es uno de los focos rojos intensos, pero efectivamente sigue sucediendo. No sabemos cuántas personas se siguen encontrando cada día y cuántas personas están desapareciendo. Hay estadísticas que son entregadas institucionalmente, pero hay que poner especial atención, aún a pesar de que ya, bueno, está teniéndose disposiciones normativas en torno a la desaparición forzada de personas. Por otro lado, también el tema de las víctimas indirectas o secundarias, el tema de qué pasa con los padres, qué pasa con los tíos, con los hermanos, con los abuelos. Eso no podemos olvidarlo. El dolor que se le causa a una persona cuando pierde a un familiar cercano o a una persona querida y se desconoce el destino final, el lugar donde quedó, es profundo y no es fácil superarlo. Entonces, evidentemente que con palabras y con acciones jurídicas tampoco va a resolverse. Y es un segmento que no se puede perder de vista. Sí tiene que haber una serie de acciones importantes encaminadas a tratar de respaldar y ayudar a los padres, a las víctimas, de distintas formas, que haya una auténtica reparación por la desaparición de sus hijos y que efectivamente se les otorguen todos los apoyos, y todos implica los que sean necesarios de acuerdo con las condiciones individuales que aparezca cada uno de ellos. Bueno, es que yo creo que eso sí va a pasar. O sea, las instituciones dicen, nos vamos a hacer cargo de estas consecuencias porque les conviene a nivel internacional. El Estado se hizo cargo. Yo creo que en ese sentido las instituciones van a cumplir. Y yo creo que a lo máximo que se llegue a cumplir es esta parte que están haciendo, digamos, las organizaciones internacionales de encontrar de quién son los restos que están enviando a analizar. Hasta ahí. Creo que no se va a llegar a más. ¿Por qué? Porque, insisto, yo sí creo, como muchos estudiantes dicen, eso es un crimen de Estado. La verdad, yo sí creo que la política y el narcotráfico están dentro de esta situación y al igual que el 2 de octubre quedarán sin castigo muchos personajes, ¿no? Y por último termino con el tema de la visita de Enrique, bueno, la entrevista de Enrique Peña Nieto con los papás, pero con eso regresamos después de un corte. ¿Qué quiero que busca en esta calle y en esta puerta? Busco lo que no hallo y encuentro lo que no deseo. El Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato hace 43 años dio origen al Festival Internacional Cervantino. Que tendremos de desaparecer. Ya lo sabes, Juana Castrada, que soy tu prima y no digo más. Teatro Universitario, un valor de la Universidad de Guanajuato. Moria Chirinos, mis advertimientos. Chanfalla ilustre, lo que en mí fuere, tenlo como de molde. Los entremeses son mágicos por el grado de versatilidad en su contenido, con 62 años de representaciones ininterrumpidas. El Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato y los entremeses son el origen y parte fundamental del festival artístico más importante de América Latina. ¡Somos UG! Busca y conoce las redes sociales oficiales de la UG. Porque te queremos cerca. Conéctate y síguenos. Nuestras redes sociales nos fortalecen como comunidad. Somos UG. UG Comunica. La información, las noticias, entrevistas, los sucesos de relevancia en la vida universitaria. Informativo UG Comunica, martes y jueves en vivo, 11:30 horas, por la señal del CIRT UG. UG Comunica.
Bueno, para concluir el tema, la entrevista que tiene Enrique Peña Nieto con los papás, pues sí, de los jóvenes de Ayotzinapa, me parece que es hasta cierto punto, no sé, como esta parte de tratar de señalar a la sociedad mexicana que se está haciendo algo, pero me parece que esta entrevista fue pura formalidad, no sé, Fernando. Sí, fue una formalidad, fue algo que él había dicho que iba a hacer y bueno, se hizo, ¿no? Con cosas positivas sacamos de aquí, ellos hacen acuerdos, ¿no? ¿Qué acuerdo podría ser trascendental de Pues esta de entrevista? ahí, pues ninguno, porque todos son cosas que ya se estaban haciendo de una determinada cosa, ¿no? Ajá. O sea, incluir los resultados de de la investigación de la Comisión Interamericana de Desarrollo, pues algo que ya de derechos humanos ya se estaba haciendo. Reforzar la búsqueda que supone O sea, que está reforzadísima, se ¿no? supone que ya están, casi les falta voltear a todo el Estado. Exacto. Yo sí quiero comentar algo, porque Ajá. dicen que no se puede resolver. Yo creo que sí se puede resolver. Claro que sí. Yo creo que sí se puede investigar a fondo, sí se puede saber qué fue lo que sucedió, pero todo eso tiene que ver, digo, con técnicas de investigación, o sea, la cuestión técnica, pero también con la voluntad política. Y hoy no hay voluntad política. Y no hay voluntad política porque el Estado de Guerrero creo yo que sí está viviendo el narcogobierno. O sea, teníamos a dos presidentes municipales, Iguala y Cocula, que estaban íntimamente relacionados con los grupos estos de los Guerreros Unidos. Sí, y su campaña se la rojos. deben, además. Y curiosamente el del PRD está en la cárcel y el del PRI no, ese está libre, pero bueno, ahí está. Digo, eran gobiernos totalmente cooptados por el crimen. Sí. ¿El gobernador lo sabía sí o no? Yo no lo sé, pero entonces son cosas que hay que investigar y hay que fincarle responsabilidades. Pero entonces estamos hablando de otro componente muy importante, la voluntad política. Y yo creo que en todo esto, ni el señor Enrique Peña Nieto, ni el señor Osorio Chong, ni la señora Araceli Gómez tienen la voluntad política para llegar, como ellos les encanta decir, hasta sus últimas consecuencias, con todos los poderes del Estado. O sea, no, yo no creo esa parte. Sí se puede, claro que se podría investigar, pero bueno, se requiere de algo más que pura retórica, ¿no? ¿Qué se puede encontrar? Ahí está el tema, ¿no? ¿Hasta dónde llegan los lazos entre los narcos y los políticos? ¿Cuántos políticos están ahí metidos? O sea, son temas que ahí yo también creo que yo creo que se puede saber. Pues sí, el tema claro, es que creo que no conviene al Estado. Ahora sí me estoy viendo muy Ayotzinapa. Tobías, ¿Es el tema? muy bien. En este caso del encuentro de Enrique Peña Nieto con los padres, ¿algún tema que te parece que ha sido relevante como algo, digamos, diferente y propositivo y que haya dejado ver a Enrique Peña Nieto como un presidente de verdad preocupado por el tema, de verdad, no solamente formalidad? Con independencia de la formalidad, a mí en sí mismo me parece positivo que cualquier jefe de Estado converse con los ciudadanos. De entrada. Para mí eso me parece ya positivo. Claro, no lo va a hacer con todos los grupos en las mismas circunstancias. Este es un asunto especial que tiene reflectores internacionales. A mí me llamaba la atención el boletín que daba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en que, parafraseándolo, decía que había sido un diálogo respetuoso y entre otros adjetivos decía, pero con firmeza. Y efectivamente, los padres de familia me parece que fueron a dialogar, pero con firmeza. Fueron no a plantearle al presidente de la República que estaban satisfechos con lo que se ha ocurrido hasta este momento. Y esto es importante que un jefe de Estado lo escuche directamente, que no es frecuente, que los ciudadanos vayan y le planteen, no estamos confiando en usted, porque eso es lo que le señalan en los 8 puntos que ellos plantean, y hay ciertas, evidentemente, manifestaciones en que no podemos ir a acuerdos, pero que finalmente desatan una serie de instrucciones renovadas del titular ejecutivo sobre sus secretarios y la procuradora.
Yo creo que el diálogo entre cualquier jefe de Estado con los ciudadanos en sí mismo es positivo. Bueno, es positivo, pero no suficiente. Bueno, yo sí creo, ¿no? Bueno. Lo bueno que dialogaron. Exacto. Lo malo es que no le importa. O sea, te escucho, pero no te hago caso, ¿no? Bueno, yo creo que el va PRI por nos ahí, tiene ¿no? bastante Sí, claro. acostumbrados al te Claro. oigo, ni te veo ni te oigo, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, ahí sí también te creo, pero bueno, muy típico. Me parece importante, como muy bien dice Tobías, ¿no? Me parece un buen gesto, sin embargo, creo que habría que pasar este gesto y encontrar realmente la verdad, la cual ya dijimos está lejos de poderse encontrar. Muy bien, vamos al siguiente tema, si no se nos va el programa, y yo estoy de acuerdo que no debemos de olvidar de la memoria colectiva el 26 de septiembre y lo sumemos al 2 de octubre y esperemos que esto no vuelva a ocurrir en el caso mexicano. Bueno, ni en ningún caso, que quede claro. Muy bien, vamos con el tema de la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Históricamente, tengo que decirlo, no es sorpresa, se considera la Suprema Corte de Justicia que no es independiente del Poder Ejecutivo. Hemos tenido periodos históricos donde se ha mostrado, ¿no?, muy dependiente, ¿no? Hay unos más que otros, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy seguimos con esos temas de dudar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser independiente del Ejecutivo o puede no serlo, ¿no? Y entonces ahorita pasó el caso de Medina Mora, ya con el gobierno de Enrique Peña Nieto ya concretamente, y ahora se suma el caso de, se me olvidó el nombre, chicos. Pablo Cervantes. Exacto. De esta nueva propuesta, que nuevamente son figuras priistas. Y se suman a esta parte de independencia de la Suprema Corte de Justicia, Tobías. Bueno, ha habido cortes de justicia muy valientes con independencia de la procedencia de sus integrantes. Los poderes judiciales en el mundo y en el país han tenido a fortalecerse, y eso es importante. Y tampoco puede negarse que finalmente es un poder y es un poder político. Claro. La forma como se integra en la arquitectura institucional que existe en nuestro país implica la intervención del presidente de la República que hace la propuesta y la participación también del Parlamento, en este caso del Congreso, que a partir de una serie de negociaciones que se dan entre las fracciones parlamentarias, finalmente llegan al acuerdo para ver quién llega. Manda una quién terna. es. Exactamente. Una terna. Así es. Esto implica lo que tendría que hacer en una democracia funcional, un mecanismo de control de poder en sí mismo. Ahora, en términos de politización de las Supremas Cortes, bueno, lo cierto es que también en la gran mayoría de los países existen en estos órganos superiores, que son órganos políticos, existen personas que tienen su propia ideología y que esa ideología se demuestra también en sus resoluciones, de tal manera que en cierto momento es muy interesante que pueda haber una serie de debates profundos sobre temas que interesan a la sociedad en su conjunto. El tema, por ejemplo, de las últimas resoluciones que han venido a darse en terreno de la adopción de hijos por homosexuales, de matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, que también tienen un contenido ideológico. Por supuesto, atienden también en muchas ocasiones a tratados internacionales, a respeto de derechos fundamentales, en la creación de una nueva concepción de los derechos humanos. Pero es evidente que vamos a seguir encontrando en las Cortes, en las superiores de justicia, con independencia del origen de sus miembros, posiciones ideológicas. Bueno, me has dejado impresionada porque una Suprema Corte de Justicia priista. A ver, Fernando. Es que el problema yo creo que no es ese. O sea, esto que nos acaba de decir Tobías es sumamente claro, mucha claridad. Realmente no deberíamos de tener problema si hay determinados ministros que tienen una ideología o determinados ministros que tienen otra ideología. Más bien nosotros venimos
de un modelo de poder donde había uno que decidía todo, y dentro de este todo, pues era esta otra parte, que es la Suprema Corte, que debería demostrar algún tipo de independencia, es una autonomía, entonces sí debería tener pues cierta distancia con este gran tomador. Y bueno, ok, de todas maneras tenemos una Corte inclusive hoy dividida de repente entre ministros liberales, entre ministros conservadores. Eso no es el problema. El problema, y de hecho el problema ni siquiera es Raúl Cervantes como tal, que haya sido diputado del PRI, senador del PRI, bueno, hoy es senador del PRI con licencia. El problema no es ese. El problema es todavía más profundo, que seguimos teniendo el modelo presidencialista en la cabeza. Y desgraciadamente, diputados, senadores, ministros propuestos por el presidente, pero nombrados por el Senado, se terminan comportando como empleados del presidente o alfiles del presidente y de su partido. Y yo estoy recordando un caso también de otra autoridad, se supone que muy independiente, se supone que muy autónoma, el entonces IFE, donde sí se propuso a un consejero que había sido precandidato del PRI, que según, bueno, es un gran jurista, pero nos violó los derechos humanos a todos. Yo he comentado ya con algunos compañeros, porque él tenía que votar una resolución sobre su partido, y de hecho, en la primera vez él se excusa porque dice, es que yo tengo relación familiar con ellos. Entonces, como yo, amistad, entonces los conozco, pues realmente no puedo y me excuso. Al final vota. O sea, se había excusado y vota en el sentido contrario, y aquello que era casi un delito, se pasa y no pasa nada. Entonces, ese es el problema. El problema no es la ideología conservadora liberal de los ministros. El problema es que se terminan comportando como alfiles de otro poder, y entonces queda la supuesta autonomía, la supuesta independencia, pues queda en entredicho, y efectivamente estamos los ciudadanos pues viendo nada más su cinismo, porque eso así se llama. O sea, como que soy independiente, pero en realidad obedezco las directrices de otros. No, entonces, eso es una muestra de esa incivilidad tan grande, ¿no? Aquí lo que vas a decir es muy importante. Venimos de una cultura presidencialista, eso me parece muy importante. Pero además hay otro tema que a mí me preocupa. En el tema, por ejemplo, de ir acomodando ministros, digamos que sean afines a una ideología partidista, digamos a través de los años, cuando ya se logra una mayoría, a mí me parece que tienes ahí un control ya a largo plazo. A lo mejor a corto no, todavía no, pero a largo plazo podría ser un peligro. Ahora, aquí hay un tema que me parece que es parte también de las transformaciones que hubo. Hay, digamos, una centralidad en el poder judicial, se llama así, esta parte de la Suprema Corte de Justicia. Ya hay una verticalidad en ese sentido. Entonces nadie puede ir en contra de lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso pone en peligro algunas discusiones políticas que le puedan venir en contra al presidente, porque entonces la Suprema simplemente tira línea y todos tienen que acatar. Entonces a mí me preocupa nuevamente esta parte de ir controlando un espacio que tendría que luchar ser independiente, y sin embargo parece que no estamos logrando una independencia que se ha peleado por años. Tobías. Bueno, a mí me parece que la Suprema Corte ha ido avanzando. Si históricamente revisamos el comportamiento, hemos tenido, ya decía yo, algunos casos emblemáticos, el caso cuando estaba presidiendo Vallarta o con la propia Corte de Juárez. Y hemos tenido también, por supuesto, cortes sometidas, esto es innegable. Pero me parece que hay evidencias, sobre todo a la luz de la interpretación de la Convención de Tratados Internacionales, que van generando una serie de criterios que sí han posicionado a la Corte
frente a los otros poderes al declarar inconstitucionalidad de ciertas normas o de ciertos actos del Ejecutivo y que han estado encaminados a reconocer los derechos humanos, que es una cuestión fundamental. No es fácil perder en este momento los avances que ha tenido la Corte. Es una de las cortes más transparentes que hay en el mundo. Se pueden estar viendo los programas, las discusiones, se pueden analizar ya ahora las sentencias. Se ha preocupado la Corte por estar difundiendo y creando una serie de protocolos para impartir justicia cuando se trata de grupos que encajan en categorías sospechosas. Es decir, hay un trabajo importante. Quizá no habría que caer... ¿Caso Casel se llama? De que esto es una cuestión que nos colocó en una situación compleja. Pero habría quizá, porque yo entiendo perfectamente bien las preocupaciones que ustedes plantean, pero habría que quizá tampoco identificar politización con partidización, que efectivamente eso en determinado momento sí sería un gran riesgo. Me parece que sí, en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia, partidizar a los órganos jurisdiccionales no es lo que abona a un fortalecimiento democrático. Pero me parece que es importante también que haya posiciones ideológicas distintas en un órgano tan importante como es el máximo ente jurisdiccional. Bueno, yo entiendo que lo defiendas porque, bueno, finalmente son abogados, se defienden. Pero aquí, como te decía, el caso Cáceres es muy importante porque se le deja libre, porque dice la Corte, bueno, tú me corriges, ¿no? Digamos, no quedó claro desde entrada cómo es el expediente, entonces, ¿por qué no? Mejor volvérselo a hacer y por qué dejarla libre, para empezar, ¿no? Entonces, hay varios casos, la Corte no en todos los casos se va a comportar de esta manera, eso es obvio, sino en casos políticos, por eso la politización de la Suprema Corte de Justicia, y son casos que le van a beneficiar y que no le van a perjudicar al presidente de la República, ahí es donde pierde independencia. Entonces, este es un tema que vamos a seguir ahí, porque yo sí creo que la Corte nos va a seguir dando sorpresas sobre algunos casos y va a seguir dejando ver cómo, pues desde la independencia, ¿verdad?, hemos logrado la independencia del poder, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, vamos al último caso, que es pues el Papa, ¿no? Parece que está muy activo. Me pareció muy interesante incluir este tema porque pues la religión católica a nivel internacional, pues yo creo que es muy importante. En el caso mexicano, 83%, ¿no? Más o menos, digo, un poco, están los porcentajes en ese nivel general, son católicos. Estamos hablando de una sociedad muy católica. Entonces, la verdad es que me parece que figuras como la del Papa, que es una figura internacional, está poniendo, pues sí, la verdad, está poniendo cosas muy interesantes en sus discursos y por eso me pareció importante. Número uno, creo que el Papa ha dicho un tema en esta visita que a Estados Unidos y es a la ONU, que es el narcotráfico trae problemas. Y me parece que esto es muy revelador que lo diga alguien, que yo creo que el mexicano le va a hacer más caso al Papa que a cualquier otro actor político o social. El narcotráfico trae no solo drogas, trae, pues sí, venta de mujeres, ¿no? Lo que le llamamos esta parte de nueva forma de esclavismo, trae, pues sí, tortura, muerte, tráfico de armas, la explotación sexual, es un paquete lo que viene con el narcotráfico. Y dijo, y el narcotráfico está en América Latina. Primera cosa que me pareció interesante. A Estados Unidos les fue a decir, ¿y los inmigrantes qué? Entonces, en esta visita a mí me parece que el Papa deja ver temas importantes que yo creo que está poniendo en la agenda, cosas que no se están viendo y que podrían retomarse por lo menos en organizaciones sociales. Tobías. Bueno, yo creo que el Papa Bergoglio es un hombre singular y me parece que está transformando las entrañas de la Iglesia Católica. Me parece que varias de las declaraciones que ha hecho han estado calando profundamente en los grupos más conservadores de esta organización, que es la más antigua y más fuerte en la historia, pues por lo menos de los últimos
2000 años en el mundo, porque le ocurren todo tipo de situaciones y sigue estando firme. Ha tenido decisiones y sigue estando firme. Ha tenido la Inquisición y ahí sigue. Ha tenido papas recientemente santificados, ahí está. Bueno, ahora fue a santificar a Fray Junípero Serra, que cayó bien y mal porque había evidentemente ciertas reacciones. Bueno, efectivamente, Junípero Serra fue un hombre de su época y que se encargó de, a través de los medios que estaban a su alcance, buscar evangelizar, y ese es el gran mérito, con independencia de que no haya hecho milagros, que es lo que por regla general le da la cualidad de santo a un ser humano, que es eso, primero un ser humano terrenal, y que después recibe el don divino para poder otorgar milagros o conceder milagros, y en este caso no fue esa la ruta. Pero también, con independencia de ello, no deja de ser emblemático y de tener un mensaje que tengan un santo, una persona santificada en los Estados Unidos de América, en donde hay también un alto número de católicos, no solamente migrantes latinoamericanos, sino también gente que se identifica con el cristianismo, que eso también es importante, no solamente con la Iglesia Católica, sino con este origen común que es la cristiandad misma, ¿no? Es muy interesante, efectivamente, que llega y plantea en diferentes foros temas que calan profundo. Su papel de haber interpuesto buenos oficios para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos no deja de ser también muy interesante, y un reflejo del viaje necesariamente tenía que ver con esto, ir primero a Cuba, una Cuba que lo recibe en muy buenos términos, una Cuba en donde el gobierno cubano lo recibe efusivamente, ya no solamente en términos de jefe de Estado, sino ya en realidad reconociéndolo como jefe de la Iglesia Católica, aun cuando es jefe de Estado, del Estado Vaticano, y eso justifica en muchos casos recibirlo, no como el jefe de la Iglesia Católica, sino como el jefe del Estado Vaticano, aunque sea pequeñito, ¿no? No, y además, ¿desde cuándo no había asistido un papa a Cuba? También es súper importante este tema, ¿no? Así es. Y por otro lado, efectivamente, estos temas que ha venido abriendo pues son fundamentales. O sea, el tema de estar acercando a varias personas que habían sido desplazadas de la grey católica, que se sentían en la incertidumbre y que además en términos psicológicos también genera una serie de conflictos internos para las personas que nacen o por lo menos tienen una infancia que se identifica con una cierta fe y que luego resulta que realizan una determinada conducta y que son desplazados. Entonces el llamado, el permitir a que en determinado momento los divorciados, por ejemplo, puedan volver a acercarse a recibir este sacramento de la comunión, eso es un asunto que no resulta tan sencillo. El reconocer el tema de la pederastia y también hacer un llamado en un país en donde hubo situaciones severas, también es importante ir a decirlo a su casa, no es sencillo, que solamente se le puede respetar a alguien que tiene una autoritas de tal magnitud como la de este hombre. Claro, ya la misma investidura de papa, eso ya representa una diferencia con cualquier persona, pero este papa se ve desde mi punto de vista más progresista que muchos, ¿no? Que anteriores, ¿no? Que el mismo Juan Pablo II, ¿no? Ese es un interesante, ¿no? Bueno, Fernanda. él no era progresista, él era ultraconservador, entonces por supuesto que debe de haber una diferencia de 180 grados. ¿No? Sí, realmente, de hecho esto era lo que yo iba a comentar, que es creo que es un papa que está viviendo los tiempos. Bergoglio, como sacerdote, bueno, pues se hizo en Argentina, en la Guerra Sucia, conoce buena parte de ese mundo terrible de la dictadura, del miedo, del terror, de la obscuridad de la mano militar. Entonces, yo creo que él en sus reflexiones, pues sabe de lo que habla cuando condena una serie de conductas que sí son muy reprochables a los grupos de poder.
sobre todo esto, ¿no? Y ahora, pues es un papa muy mediático, y aquí sí se parece a Juan Pablo, porque es un papa muy, muy mediático, sabe utilizar el discurso, quizás un poco menos la imagen, pero de todas maneras, o sea, sus zapatos gastados, la voz así del predicador que pausadamente, con tranquilidad, dice las cosas tal o cual. Ahora, yo no sé, yo sí debo de decir que desconozco muchísimo los temas de la iglesia y de la institucionalidad, porque yo no sé, no estoy seguro, y vamos, ni siquiera tengo confianza en que tenga una repercusión fuerte dentro de la estructura de la iglesia, quizás como otros movimientos de la iglesia, como el Concilio Vaticano, sus resoluciones que fueron a dar pues, prácticamente hasta la sociedad, y que bueno, se generan una serie de propuestas. En Latinoamérica se tuvo esta cuestión de la teología de la liberación, que el Papa Wojtyla después prohíbe, pero bueno, hasta ahí. Ahora, está bien, qué bueno que alguien de la iglesia por fin condene la pederastia que perdonó Wojtyla a Maciel, por ejemplo, o el narcotráfico, que el propio, nosotros lo conocemos porque el propio nuncio Prigione, pues escuchó a los asesinos de un cardenal y los dejó ir y no avisó a la policía ni nada. O sea, él pues se juntaba y bueno, parece que no tenía ningún problema estar entre delincuentes, porque al final son gente buena y la iglesia tiene que abrir los brazos a todos. Pero bueno, creo que Bergoglio está diciendo, a ver, sí, pero no. O sea, hay más gente buena que por cosas intrascendentes como esto de los divorciados o las personas que han tenido que abortar, y hay que comprenderlas y darles el perdón y volverlas a traer a los ofendidos, los ofendidos por esta cuestión de la pederastía también. Bueno, pues es una forma de pedir perdón y volverlos a traer al seno de esta cuestión espiritual que ellos profesan. No, a mí me parece muy importante lo que dice, o sea, esta parte de un papa más abierto, más en esta idea más liberal y más como de acuerdo a los tiempos. Porque, digo, también como muy bien dices, es un tema de conveniencia en la misma Iglesia Católica, o sea, la parte de los creyentes va a la baja. Entonces ellos tienen que reactivar. Es un poco el tema de marketing, ¿no? Digamos, qué elementos tú tienes que estar también al nivel de la sociedad para que no se te vayan fuera, pues este sector, ¿no? Digo, más progresista, ¿no? En ese sentido, el Papa pues sabe muy bien lo que hace, tiene un gran objetivo que es retener al mayor número de feligreses, ¿no? Ahí está un tema por el que la Iglesia está reconsiderando, por lo menos en el discurso, muchísimos temas, ¿no? Entre ellos, pues el asunto de los gays, ¿no? O sea, ese es un tema que está ahí. Ahora, sin embargo, yo sí creo que es un tema de marketing, es un tema de publicidad, porque sí creo en gran parte eso. Sin embargo, a mí me parece positivo que exista. ¿Por qué? Porque en América Latina estamos hablando de grandes niveles de religiosidad. Y que lo diga el Papa, o sea, no, Enrique Peña Nieto puede decir algo, ¿me explico? Pero lo que diga el Papa es mucho más trascendental. ¿Por qué? Porque así es la religión. Entonces yo sí creo que, y festejo, que aunque sea a nivel publicidad, el Papa esté dejando claro problemas sociales que hoy afectan a la sociedad en Estados Unidos, en Cuba y en América Latina. Hemos terminado. No dio tiempo más, pero nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.